Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, programa de día viernes, en que vamos a estar hablando de endeudamiento, porque lamentablemente es un tema que afecta a la gran mayoría de chilenos y chilenas, y de hecho recientemente acaba de salir un estudio que el 40% de los trabajadores y trabajadoras usarán su aguinaldo para pagar deudas, no para comprarse un terremoto, ni un choripán, ni para hacer un asado, sino para pagar deudas. Este beneficio que debería ser para celebrar se transforma en una opción para muchísimas personas que están entrando en morosidad, que están muy preocupadas con sus deudas. Bueno, vamos a hablar al respecto y también vamos a hablar de cuáles son las opciones que uno tiene cuando está al borde de la morosidad, cuando está en la profundidad del endeudamiento. Vamos a hablar con Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas, al respecto, y también vamos a estar contándoles respecto de una interesante exposición fotográfica que se está realizando en Matucana, 100 tiempo de vals. Se llama esa exposición y vamos a estar con su responsable, la psicóloga, fotógrafa y artista visual Carla Giovanni. Y partimos escuchando a los Jaivas. Esto se llama En la quebrada del ají.
Y como ya les anunciábamos, es momento de recibir a nuestra invitada, Carla Giovane. Ella es psicóloga, fotógrafa y artista visual y está por estos días con la exposición Tiempo de Vals en el Centro Cultural Matucana 100. Tiempo de Vals es una colección de fotografías que presenta momentos íntimos y cotidianos de trabajadores sexuales masculinos del centro de Santiago, y tengo muchas preguntas al respecto y le agradecemos a Carla que se dé el tiempo de conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Carla tiene una larga trayectoria como fotógrafa, ha participado de varios libros, también su trabajo ha estado presente en espacios de fotografía muy importantes, como Artichoke, Caption Magazine, Joya Magazine, Revista Letargo, entre otras, y también es parte de varias agrupaciones de fotógrafas mujeres como Woman Photograph, Fotoféminas y Diversity Photo. Su trabajo ha sido expuesto en festivales de fotografía y galerías en Argentina, Francia, España, Cuba, Colombia, Bolivia y por supuesto Chile. Así que este tiempo de Val se une a esa trayectoria. Y por supuesto que llama muchísimo la atención el trabajo que tú haces con trabajadores sexuales masculinos, porque probablemente es un espacio del que hay mucho tabú, ¿no? Y del que hay un imaginario bastante limitado, y que me imagino yo, y ahí tengo una de las preguntas, ¿no? Que requiere mucha confianza y cercanía con Sí. estas personas para poder fotografiarlas, ¿no? Así que cuéntanos primero por el origen de esta idea y luego del proceso. Bueno, este proyecto de verdad comienza porque justamente yo estaba trabajando con trabajadores sexuales de la Plaza Armas para un taller que estaba realizando. Y en ese proceso me di cuenta que quizás no había nada muy novedoso, nada nuevo ahí, ¿no? Porque desde la historia de la fotografía, desde que existe la cámara, se ha retratado a la trabajadora sexual. Y en general se ha retratado de noche, ¿no? Como esta cosa un poco más bohemia. Y ahí quizás realizando ese trabajo fueron cuando empezaron a surgir más dudas, más preguntas. Uno era como, bueno, si hay trabajadoras sexuales, ¿por qué no hay trabajadores sexuales? Y si de haberlos, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y después, bueno, de eso yo también me empecé a cuestionar por qué siempre retratamos al sujeto o sujeta cuando la sexualidad se ve a dos personas. Entonces yo decía, ¿podré llegar al cliente? ¿Quién es el cliente? Y así un poco como comienza este proyecto. Entonces, efectivamente, fue una trabajadora sexual que me acerco y le pregunto si tenía amigos o conociera gente que se dedicara a masculinos que se dedicaran al trabajo sexual. Y así fue como me presentaron Andrés, que fue el primer trabajador sexual. Em, y ahí claramente, claro, también empiezan a surgir mis dudas, ¿no? De qué es lo que lleva a que un hombre se termine prostituyendo en la Plaza Arma, como cuál es la historia detrás de eso. Y efectivamente, como tú comentabas, bueno, la cámara vino tiempo después. Tú también comentaste que sí, efectivamente soy psicóloga de profesión. Creo que la psicología igual me ha brindado herramientas quizás también para poder entrar a estos mundos que son quizás un poco más difíciles de acceder. Em, pero tuve días, horas sentada en la Plaza Arma conociendo a estos personajes, porque igual al principio, claro, te miraban con ciertas dudas, ¿no? Entonces tuve harto trabajo como en terreno de que me conocieran, de que vieran de que yo iba, de que estaba interesada en la historia de ellos. Y, y bueno, siempre he sido soy de la idea de que todos tenemos una historia que contar, que todos tenemos ahí nuestras sorpresas y ellos están muy interesados de que alguien se interesara por sus vidas, ¿no? Entonces ahí también quise, por ejemplo, retratarlo de día y no de noche, porque también asociamos a que la prostitución es algo nocturno o Ujú. la vida sexual, cuando en verdad Santiago está en llamas a todos los horarios del día, por decirlo así. Entonces lo quise retratar de día y no con flash, ponte tú, que era quizás también cosas que yo me topaba cuando empecé a investigar un poco respecto a lo que se había hecho en términos fotográficos, ¿no? Y así es un poco como comienza este proyecto. Claro, ahora Ahora,
Sí, uno se puede imaginar esta, claro, por un lado es como, oh, qué bueno que alguien quiere contar nuestra historia, pero por otro lado yo miré inmediatamente con sospecha, ¿no? O como, qué sacas tú? ¿Qué ganas tú? ¿Cierto? Y ahí también está esta mirada que efectivamente con las personas trabajadoras sexuales ha sido un constante, ¿no? Un cierto aprovechamiento y cierta romantización de un trabajo que tiene muchísimas dificultades y sobre el que caen un montón de prejuicios, ¿no? ¿Cómo hiciste tú para ganarte Prejuicio, las confianzas en este sentido? prejuicio y estereotipos, porque además, bueno, lamentablemente, claro, en la calle, por decirlo así, las mujeres son más visibles, ¿no? Justamente por esto que estamos hablando de los prejuicios, de cómo se visten, entonces uno tiene una idea de que quizás ellas podrían ser, pero el hombre efectivamente anda de jeans y de polera y pasa desapercibido, ¿no? Entonces, como, ¿quiénes son? Eh, y tomó tiempo, tomó muchos almuerzos, muchos cafés, y también a mí me gusta muchas veces relacionarme de manera bastante horizontal, de ser honesta, ¿no? De contarles quién soy. Eh, Ellos saben perfectamente que soy psicóloga, que estaba interesado en contar una historia porque para mí no estaba contada. Y, y bueno, y ahí me empiezo a encontrar con un mundo muy solidario entre ellos. Me empiezo como a encontrar con una comunidad de hombres muy solidarios entre ellos. Bueno, también con, debo reconocer, bueno, precario, ¿no? O sea, también empecé a aprender mucho de eso, porque bueno, hoy día con el mundo de las aplicaciones, eh, hay distintos, por ejemplo, hay un mundo como de escort, hombres masculinos que quizás tienen varias de sus necesidades básicas cubiertas. Me atrevo a decir que el trabajador sexual de la Plaza Arma es alguien bien vulnerable, ¿no? Es alguien que muchas veces no han comido, que no tienen dónde dormir, o sea, son otras las condiciones también. Entonces yo creo que bueno, de que, que me ayudó mucho el ser honesta, el contarles quién soy yo, nunca hubo ningún tabú, ¿me entendió, no? De qué es lo que yo quería contar y no, y empezamos a relacionar y bueno, y se empezó a lograr esa confianza. Entonces, una vez de que se logra, lo primero que yo hice fue tenía ganas de retratarlos como en la habitación, ¿no? En donde ellos trabajan. Entonces partí con André a un hotel que se llama el Hotel Málaga, que queda cerquita ahí por Rosas, en Plaza Armas. Y ahí empezó el trabajo y después de un tiempo, o sea, yo igual estuve un año yendo, volviendo, o sea, un proyecto bastante largo que después de eso yo dije, bueno, ¿sería posible retratar a los clientes también? Y ahí claramente el vínculo se hacía a través del trabajador sexual, ¿no? Como que él es mi lazo, mi contacto más estrecho. Y ahí también me empecé a encontrar con personas que no tenían nada que perder, que también estaban dispuestos a participar, eh, pero mi contacto era a través del trabajador sexual. Ujú. Conversamos con la fotógrafa y psicóloga Carla Giovanna a propósito de Tiempo de Vals, una exposición fotográfica que pueden ver en Matucana 100 y que busca, quizás aquí me lanzo, ¿no? Porque estoy asumiendo que uno de los ejercicios tiene que ver con retratar la intimidad, pero también quizás la ternura, ¿no? Y con ese espacio único que puede darse incluso en el comercio sexual, que en muchos casos no solamente lo que le motiva tiene que ver con el intercambio y el placer, sino también con la búsqueda de un otro que pueda cobijar durante ciertos momentos, ¿no? Frente a una soledad tan brutal como la que se vive en una ciudad como Santiago. Cuéntanos un poco también respecto a eso, ¿no? De que, cuál era el sentido, cuál es la que estabas Bueno, buscando detrás de esta foto. fue súper interesante porque teniendo el acceso, por ejemplo, al follón propiamente tal, ¿no? Incluso a los trabajadores sexuales le llamaba mucho la atención que yo no quisiera retratar ese aspecto, ¿no? A mí como psicóloga, bueno, me interesa la condición humana, siempre me ha interesado este lado más emocional de los sentimientos, más mental, estas sensaciones y entender. Entonces, claro, yo entraba a la habitación antes de que ellos tuvieran relaciones sexuales y después. Entonces, para retratar un poco este mundo íntimo, y tal como tú lo mencionas,
yo creo que, bueno, claro, efectivamente mucha gente me ha comentado esto de haberlo retratado como con cierta ternura. Ujú, eh, y yo creo que, bueno, que también depende mucho de dónde uno se para muchas veces frente al mundo, ¿no? Como qué es lo que quiere uno retratar, ¿no? Efectivamente también había mucha soledad, pero bueno, creo que también tiene que ver con que los clientes que decidieron participar en este proyecto eran clientes, me atrevo a decir, no era como del touch and go de una cosa fugaz que pasó, ¿no? Eran como clientes que ya tenían una relación de años incluso con ellos. ujú. Entonces, a mi parecer había algo mucho más allá que algo sexual. Habían unos lazos de intimidad y de acompañamiento y vamos que se puede. O sea, me empecé a encontrar con este lado humano también, ¿no? Que también muchas veces pensando en los prejuicios y los estereotipos del trabajo sexual, uno eso como que lo deja de lado y hay mucho de Claro. eso en eso. Ujú. Claro, y además es interesante que el trabajo del artista es asumir que también viene con prejuicios, ¿no? O sea, es como que lo que Claro. busca la obra es desmontar los prejuicios ajenos, pero para poder hacer eso, uno tiene que decir, uy, yo pensaba que, y luego me encuentro con esto otro. ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió del proceso? Es que yo creo que, mira, que siempre trato de ir como con el corazón abierto, ¿no? Porque, y sin justamente, sin prejuicio y sin ideas preconcebidas, porque eso también me permite retratar de manera más honesta la realidad de las personas. Eh, no es fácil, no es fácil, pero bueno, en este proceso, bueno, me pasaron muchas cosas, me llevé muchas sorpresas también, pero es un mundo masculino que lo encontré súper solidario entre ellos, ¿no? Como de mucho cuidado, es una comunidad de hermanos, me atrevo a decir, ¿no? De estos hombres que están en la Plaza Arma, que se cuidan mucho entre ellos. Entonces fue lindo, había mucho compañerismo también. Entonces yo creo que el proyecto, la exposición de Matucana 100 muestra un poco eso. También bueno, conocí un poco sus cicatrices, sus dolores a medida que me fui encontrando, porque justamente mi interés también era como conocer quién eran estas personas detrás de esto, ¿no? Como qué es lo que lleva a que un hombre se prostituya en la Plaza Armas. Ujú. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, te empiezas a enterar de su historia. Y ahí te empiezas a encontrar con nuestro Chile también, ¿no? Esto fue incluso bueno, antes de la pandemia y un poco antes del estallido social. Entonces, en esa historia yo también escuché y como toda esta injusticia o desigualdades o todas estas como cosas que nosotros veníamos acarreando hace rato. Ujú. Para darte un ejemplo, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas del caso Spinac, que Claro. fue este caso bien conocido, ¿no? De este empresario que tenía una red de pedofilia, donde al parecer también habían algunos políticos y gente de poder involucrada. Y bueno, y hay dos trabajadores sexuales que en ese momento ellos eran pareja, ya no lo son, pero cuando estuve con ellos eran pareja, y ellos tenían 12 y 13 años cuando pasó esto. Entonces yo me lo encuentro 20 años después y tú también te cuestionas, pues, o sea, cómo Ujú. estamos nosotros como sociedad o dónde estuvo el Estado con esta gente que fueron vulneradas, ¿me Por entendí? ¿O no? Que supuesto. fueron niños. Entonces te empiezas a encontrar con esas historias, te empiezas a encontrar con esos dolores, con ese abandono, pero también con un grado de esperanza, me atrevo a decir, ¿no? Como mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué el proyecto se llama Tiempo de Vals, ponte tú? Y tiene que ver, obviamente, con esta referencia a la canción de Chayanne, porque uno de Ujú. los moteles en el que más estuve, había una encargada del aseo, una señora que trabajaba ahí, que podría haber sido como la presidenta del fan club de Chayanne, ¿no? Escuchaba a Chayanne pero non-stop y le encantaba. Y esa canción, mientras yo esperaba, ¿no? Como te comentaba, yo entraba y salía de las habitaciones, entonces había una espera que donde yo escuché mucho. Y en la canción de Tiempo de Vals aparece una frase que dice algo como, donde hacer lo mismo de siempre es volver a empezar.
y eso me hizo mucho sentido en ellos, ¿no? Como esta resistencia y en este volver a empezar un poco del día a día de la vida de ellos. Entonces me hizo mucho sentido, además. Y además, bueno, el vals, que es como este baile íntimo, además que se estaba dando, una canción bastante como romántica, Ujú. entonces me hacía mucho sentido también. Pero claro, me encontré con diversas historias. Hace poco lancé un libro, aparte de la exposición de Matucana 100, que lancé el libro ahí, donde aparecen las historias de quiénes son estas personas, ¿no? Ujú. Porque yo estaba muy interesada en eso. Bueno, si quieren ir a conocer entonces a estas personas en la mirada de Carla Giovanni, les dejamos invitados y invitadas a que vayan a ver entonces Tiempo de Vals. Está en el Centro Cultural Matucana 100, de miércoles a sábado de 12 a 14 y de 15 a 21, los domingos de 14 de 12 a 14 y de 15 a 20 horas hasta el 25 de septiembre. Muchas gracias, Carla, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a usted. Un abrazo grande. Ojalá Un vayan. Lo abrazo. esperamos Nosotros allá. Chao, vamos chao. a la música, a la pausa y ya regresamos.
Bueno, lo hemos dicho muchas veces acá en Radio Universidad de Chile, uno de los elementos que sostiene el milagro, entre comillas, chileno, esta productividad económica y sobre todo el consumo en nuestro país tiene que ver con el endeudamiento. Y es un tema que nos preocupa, por supuesto, es un tema que preocupa a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, que ha tenido consecuencias muy fuertes a propósito también de la pandemia y ahora de la inflación, y que por supuesto también va a tener sus consecuencias en la manera en que chilenos y chilenas vayan a usar el aguinaldo, porque este esperado beneficio que muchos trabajadores y trabajadoras reciben para fiestas patrias podría significar un pago de deudas para muchísimas personas. De hecho, a modo de contexto, en torno al 70% de las empresas en Chile van a otorgar el aguinaldo de fiestas patrias y según esta encuesta, que incluyó a 2.000 personas, 40% de los trabajadores que tendrán este beneficio utilizarían este dinero para pagar deudas. Muy, muy por encima del 25% que tuvo este uso el año pasado. Estamos con el director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa, para conversar al respecto. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, un gusto saludarte. Efectivamente, como tú bien adelantabas, durante este año, frente a los esperados aguinaldos, hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que va a destinar este beneficio para el pago de deudas. Y sabes tú que una cifra bastante preocupante es que bien sabemos de que siempre estos montos se han destinado para poder, ojalá, celebrar en familia, para poder disfrutar. Sin embargo, la gente hoy día lo está utilizando principalmente para pagar compromisos financieros, para pagar deudas, y esa cifra es alarmante y eso corresponde en este año a un monto equivalente al 40% del total de los chilenos. Y es una cifra, si la comparamos a la medición que nosotros realizamos el año pasado, es muy superior, ya que el año pasado el 25% de las personas destinaba el aguinaldo al pago de deuda. Sin embargo, hoy día nos encontramos con un 40%. Ahora, esto es derivado de un contexto, ¿cierto? Y yo me acuerdo que nosotros, Guillermo, hablamos de esto antes de la pandemia y si no recuerdo mal, y aquí ayúdame con las cifras, en ese momento estábamos hablando de que sobre el 60% de los trabajadores y trabajadoras chilenas estaban endeudados y de Así que es. ese porcentaje incluía en sí mismo a un porcentaje importantísimo. En ese momento pre-pandemia, yo, si no recuerdo mal, estaba bordeando los 4 millones de personas que estaban morosos. O sea, que no solamente estaban endeudados, sino que además no estaban en condiciones de pagar sus deudas, cosa que, por supuesto, es tremendamente complicado. Hoy día pasamos la pandemia y recuerdo que conversamos que esas cifras aumentaron, por supuesto, en pandemia, ya que bajó el empleo, bajaron los ingresos de muchas personas y el endeudamiento se vio como una herramienta para poder seguir saliendo a flote. Esto nuevamente tuvo un retroceso, no de la deuda, sino de la morosidad a partir de las entregas de los 10%, los retiros de los 10%. No muchísima gente, lo conversamos también acá en el programa, usó esos recursos para pagar deudas, no para hacer inversiones, ni para su pyme, ni nada parecido, sino para pagar deudas y salir de la morosidad, no de la deuda. ¿Cómo quedó ese escenario post pandemia? Digamos, todavía estamos en la pandemia, ¿no? Pero pensando que la gente volvió a trabajar, que se reactivó el empleo, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando hoy día que explica este uso de los aguinaldos en más de un 40% para pagar deudas? Efectivamente, primero decir que los chilenos y chilenas somos buenos pagadores. La gente en general siempre utiliza sus dineros cuando cuenta con ellos para poder cumplir con sus compromisos financieros. Hay que derribar el mito de repente que la gente piensa o algunos sectores dicen de que los chilenos ocupan los dineros para gastar o para utilizarlo en comprar una segunda, tercera vivienda. No existe en nuestro país. Tenemos un coste de vida muy alto y primero decir que estoy del lado de los deudores porque el chileno siempre que puede, paga. Y eso ha quedado demostrado porque cuando tuvimos la oportunidad de realizar retiros de los fondos de pensiones, la gente con eso pagó sus deudas, las pagó de forma parcial. Y a raíz de eso, como bien decías tú, Antonella, la gente bajó su cantidad de morosidad.
En Chile, durante la pandemia, imagínate, viviendo ese terrible momento, la cantidad de morosos bajó en ese periodo porque la gente con los retiros de fondos de pensiones lo que hizo fue pagar sus compromisos financieros, es decir, priorizó y pagó sus compromisos financieros. Hoy día, ya esas ayudas gubernamentales, como los IFE, o la posibilidad de retirar los fondos de pensiones, se acabaron y la cantidad de morosos en nuestro país ha ido ahora aumentando. Es más, nosotros a raíz de lo mismo es que estimamos que durante el primer trimestre del 2023 la cantidad de morosos es posible que supere la barrera de los 5 millones. Y no es porque la gente no quiera pagar, vuelvo a insistir en lo mismo. Cuando contamos con los recursos suficientes, los chilenos siempre pagamos nuestros compromisos financieros. Pero hoy día existe todavía una brecha muy importante y lejana en lo que es respecto del costo de vida en nuestro país versus el nivel de los ingresos. Los ingresos siguen siendo muy insuficientes para poder costear el alto costo de vida de nuestro país. Hoy día arrendar una casa, arrendar un inmueble es muy caro. Y la gente que nos está escuchando, yo estoy seguro de que están de acuerdo conmigo. El poder ir al supermercado, el poder costear los gastos, hablamos de gastos básicos, alimentación, medicamentos. La gente hoy día ha tenido que recurrir a poder utilizar la tarjeta de crédito para poder costear gastos básicos. Y eso no es menor, eso es algo muy relevante, eso es algo muy preocupante, que hoy día, por supuesto, es algo que nos preocupa muchísimo. Claro que sí, estamos entonces en una situación coyuntural, diríamos, ¿no? Que explica que entre los meses de no trabajo, de ingresos menores de la pandemia, más la inflación que tiene razones tanto internacionales como nacionales, la vida Sí. es muchísimo más cara y es más difícil poder llegar a fin de mes y por lo tanto el acceso a deuda, y de hecho es importante, siempre lo decimos Guillermo, cuando nosotros hablamos de esta cifra, hablamos con la gente que tiene acceso al crédito bancario. O sea, Exacto. al crédito formal. Ni siquiera estamos entrando a esa bolsa de gatos que es el crédito informal y todo lo que está asociado a ello, como la usura y otras cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que pasa al interior del financiamiento formal, como los bancos y las financieras. Luego, a mí me da la impresión de que ayúdame que la gente use los aguinaldos para pagar deuda también es un poco rayar en el agua, ¿no? Porque la deuda sigue existiendo. La mayoría de las veces cuando tú nos has enseñado que hablamos de refinanciar, en muchos casos lo que hacemos es bajar los intereses, pero la Claro. profundidad de la deuda sigue siendo la misma. Efectivamente, las personas hoy día ocupan muchas veces los dineros con los que cuentan, los cuales siguen siendo insuficientes, para ponerse al día. No terminan con su deuda, pagan su deuda de forma parcial, salen del DICOM por un rato. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces también la gente, como bien decías tú, Antonella, refinancia o renegocia sus compromisos y lo que hace muchas veces es lo que decimos en buen chileno, para que se entienda, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque firmamos un nuevo pagaré y al final la gente lo que hace con eso es meterse en una deuda mayor a la que tenía antes. Salió del DICOM, pero se mete en un problema mayor. Hoy día, si bien es cierto, durante la pandemia la gente bajó la cantidad de morosidad, pero incrementó la deuda. Claro. Por eso es que te digo, recién te decía de que durante el primer trimestre del 2023 es muy probable que la morosidad, mira, si no aumentan los ingresos de los chilenos, si seguimos como estamos, la cantidad de morosos va a ser notable durante el próximo año. Y yo me encantaría darte buenas noticias, Antonella, pero la verdad es que 2 más 2 son 4. Y en ese sentido, los chilenos y chilenas siempre hemos querido pagar nuestros compromisos financieros, pero hoy día los ingresos son insuficientes. El costo de vida de nuestro país sigue siendo muy alto y más encima, y eso es un dato interesante, Antonella, es que de repente se atribuye mucho a la pandemia o a la guerra de Ucrania el tema de que la gente no puede pagar los compromisos financieros y la inflación y todo lo que hoy día estamos enfrentando, pero debemos decir que en Chile el tema de los problemas con el endeudamiento vienen de mucho más atrás. Y eso tiene relación con el sistema que en nuestro país predomina. La gente se endeuda porque el sistema está hecho para que la gente se endeude. Entonces, por eso es importante que la gente sepa de que existen alternativas también legales para poder salir del sobreendeudamiento y que la gente cuente con derechos.
que les permiten también poder negociar con mejores condiciones con sus acreedores y salir del problema financiero. Lamentablemente el sistema en nuestro país está hecho para que la gente se endeude, pero es de mucho desconocimiento también el hecho de que existen alternativas para poder salir de los problemas del sobreendeudamiento. Claro, hay dos cosas, ¿no? Lo primero, cuando tú dices que el sistema está hecho y que la gente en pandemia se endeudó todavía más, que es lo mismo que está pasando ahora, ese dato explica por qué los bancos tuvieron los tremendos ingresos, ¿cierto? Los tremendos beneficios que tuvieron durante pandemia. Si usted ve, y Fundación Sol ha hecho muchos estudios al respecto y muestra cómo crecieron los beneficios de los bancos y los apellidos más ricos de este país se hicieron todavía más ricos, entre otras cosas se explica porque el sistema financiero sacó jugosos beneficios de la crisis de los chilenos y chilenas, como sigue siendo en este momento. Luego detengámonos, Guillermo, antes de terminar, en esos derechos que tenemos, ¿cierto? Y en esas opciones que tenemos, porque sabemos que mucha gente nos escucha y está preocupada y dice, bueno, la verdad es que yo no tengo opciones, pareciera ser. Hablemos de las opciones. Mira, las opciones son para la gente que está al día, que lamentablemente son la minoría de las personas, pero a lo mejor hay alguno que nos está escuchando y todavía está al día con sus compromisos financieros. A ellos yo les sugiero renegociar la deuda a través del procedimiento que se llama consolidación, que eso lo pueden hacer con su entidad bancaria, y eso es un crédito bancario que permite a las personas reorganizar sus compromisos financieros, que la gente lo conoce mucho como compra de cartera. Claro. El requisito principal es estar al día, y ¿qué es lo que haces ahí? Es unificar todos los compromisos financieros en una consolidación a través de un crédito de consumo bancario. Lo que te permite eso es bajar de una manera importante la cantidad de intereses, porque tú ahí bajas todos los intereses de las tarjetas de crédito, de las líneas de crédito, que generalmente están al borde del 3%, y ahora todo eso lo unificas en la consolidación tomando un crédito que aproximadamente es del 1%. Entonces te reordenas. Ahora, para la gente que nos está escuchando y está con morosidad, es importante que sepan que en Chile existe la alternativa de la conocida ley de quiebra, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que permite, por un lado, la renegociación, es decir, que la persona con sus antecedentes de ingresos actuales puede hacer una propuesta de pago frente al conjunto de sus acreedores. Y es importante que la gente que nos está escuchando sepa de que ese procedimiento es totalmente gratuito y se puede hacer en cualquier oficina de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El camino de la renegociación es gratuito, así que acérquese usted a alguna oficina de insolvencia y reemprendimiento, de oficina de insolvencia y reemprendimiento de su comuna. También está el otro camino, que es de la liquidación voluntaria, es donde ya derechamente yo digo, no puedo pagar la deuda que tengo y estoy dispuesto a entregar mi patrimonio voluntariamente para liquidar las deudas. Aquí es importante que la gente sepa que no es necesario compensar el monto de la deuda versus el monto del ingreso, el monto del ingreso, porque por ejemplo, si yo debo 20 millones de pesos y mi patrimonio equivale en sumatoria a 500.000 pesos, entregando ese patrimonio, es decir, a lo mejor puedo entregar mi televisor, mi radio, y no tengo más cosas que son de mi propiedad, extingo de igual manera los 20 millones de pesos que tengo en deuda. Entonces, yo les invito a la gente a informarse, y ya que el sistema financiero o el sistema de vida en nuestro país no ha cambiado y no va a cambiar al corto plazo, los invito a informarse y poder tomar estas alternativas legales para poder salir de los problemas del sobreendeudamiento. Claro que sí. Lo primero entonces es decirles, tenemos opciones. Claro. Busque esas opciones, usted tiene derechos. Entonces, primero, si está al día, pero de verdad está con el agua hasta el cuello y se le está haciendo muy difícil pagar, antes de que pase a la morosidad, ve ahí en su banco si puede hacer una compra de cartera o puede hacer una consolidación de sus deudas, así se queda solamente con una cuota y con un solo interés de un solo producto, y de esa manera se ordena, ¿no? Esa es la primera opción. Y la segunda opción, si de verdad ya está muy complicado, bueno, tiene derecho, existe la ley de insolvencia y reemprendimiento, búsquela ahí en su municipalidad, hay oficinas que se dedican a eso y es gratuito, es un servicio gratuito para que lo acompañe. Y si usted ni siquiera está en condiciones de negociar nada y quiere cerrar todo, bueno, usted puede entregar los bienes que tenga y con eso se cancela finalmente este proceso.
Todas esas dudas también las puede acercar a Chile Deuda, chiledeudas.cl. Hemos conversado con su director Guillermo Figueroa, que se especializan en acompañar a deudores y deudoras en la salida de esta situación tan difícil en la que nadie quiere estar. Por eso hay opciones y por eso para nosotros como Radio Universidad de Chile es importante presentárselas. Gracias, Guillermo, por este tiempo con nosotras una vez más. Muchas gracias, Antonella. Un gusto conversar contigo una vez más. Un abrazo. Que estén muy bien. Y nosotros cerramos así el programa de hoy. Volvemos mañana. Recuerden, tenemos República de las Letras a las 21, tenemos Cuestión de Gusto a las 20 y Semáforo. El lunes regresa con una nueva edición. Que estén muy bien. Chao.